Mientras usted abre su Biblia y vamos a estar meditando y reflexionando en un precioso capítulo, vamos a abrir en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16 del profeta Ezequiel. Ezequiel es uno de esos textos y libros que de alguna manera tienen una dificultad hermenéutica particular, ¿no? Bien interesante. El libro del profeta Ezequiel ha tenido numerosísimos detractores y quizás gran parte de las actividades especulativas y de los esfuerzos eisegéticos, quiero discriminar entre exégesis e eisegesis. Por exégesis entendemos la disposición de poder penetrar en el documento respetando la dimensión gramatical e histórica del documento, y cuando hacemos exégesis estamos aproximándonos a la dimensión gramatical, lexical, ¿verdad? Lingüística del documento, y también al contexto histórico que sirvió de referencia para presentar de manera más objetiva la verdad que está consagrada en el documento. Pero cuando hacemos eisegesis es cuando pretendemos que nuestras opiniones se impongan por encima de la objetividad de la verdad consagrada en el documento. Cuando nuestras opiniones pretenden matizar, dibujar, deformar incluso la objetividad de la verdad en ella consagrada, es la subjetividad del intérprete la que prevalece por encima de la objetividad histórica y gramatical del documento. A eso nosotros lo llamamos eisegesis. Pues el libro de Ezequiel ha tenido las eisegesis más especulativas y creativas que a usted se le pueda ocurrir, ¿no? Autores, por supuesto, para nada identificados con nuestra fe, dicen que el capítulo 1 del libro de Ezequiel quizás es la mejor evidencia de la presencia alienígena en la historia, porque las manifestaciones allí consagradas sobre los 4 seres vivientes y los carruajes y los llenos de ojos, de ruedas y que tienen ojos por todas partes, es una evidencia bíblica de la existencia de alienígenas. Por supuesto, eso solamente lo puede decir la ignorancia supina de los detractores de nuestra fe, que pueden estar revestidos con cierta apariencia académica y pueden tener cierta forma de esplendor social, académico, cultural, pero siempre ostentan una ignorancia supina, vergonzosa. Muchos de ellos brillantes en algunas áreas de investigación, pero que realmente hacen escandalosas afirmaciones que no tienen forma de justificarse en rigor bíblico, ¿verdad? En rigor exegético. Pero bueno, el libro del profeta Ezequiel hoy nos presenta un interesantísimo tema. Y yo quería, porque vamos a estar abordando un tema con el que hemos tenido alguna reticencia, ¿verdad?, en presentar a la iglesia, y que el Señor ya me ha reprendido y me ha llamado a capítulo, que debe ser objeto de nuestra meditación y de nuestra reflexión. Y vamos a estar hablando del tema de las finanzas desde una perspectiva bíblica. Vamos a estar abordando este tema en las próximas semanas. Hoy he querido brindar esto como una introducción y prólogo, algunos no de los temas que nos van a acompañar en las próximas semanas, pero sí a un problema fundamental, y yo estoy seguro que para usted esta es una inquietud como venezolano, como ciudadano, como hombre de a pie y como alguien que está sencillamente transitando por este mundo. Tendrá usted inquietudes y preguntas que los investigadores en ciencias sociales también tienen que hacerse. ¿Cuál es la razón del deterioro de nuestras naciones? ¿Por qué nuestras naciones tienen estas particularidades? ¿Y cuál es el antecedente de una crisis nacional? ¿Cuál es el contexto espiritual, moral, civil y aún espiritual de una comunidad que sirve de contexto y de alguna manera nos va a brindar la descripción de la anatomía patológica de la crisis social, política y económica de una nación y también de un individuo? Hoy vamos a estar hablando de eso. En las próximas semanas tenemos algo bien interesante, muy interesante que aproximarnos. El tema de la economía quizás es uno de los temas más importantes de nuestra vida. Aunque ustedes no lo crean,
la mayor parte de nosotros estamos sufriendo por razones económicas. Y comparto extraordinaria aproximación con Axel Kaiser en un libro que estoy estudiando, El economista callejero, una aproximación propedéutica a las ciencias económicas, donde él dice que, bueno, curiosamente nosotros le hemos dejado lo económico a otras personas, lo económico como que es muy profano, y uno tiene la impresión de que cuando se hace un análisis económico, yo recuerdo cuando en mi casa, mi mamá y nosotros tenemos una cultura esencialmente de información. Yo veo las noticias todos los días y una de las fuentes de información que yo tengo me la brinda Yarixa a través del portal de nuestro círculo de lectores, un querido amigo que se ha dado la tarea de darnos un resumen digital de las noticias, siempre, o que ni se les ocurra dejar de pasármelo, porque eso es una lectura obligatoria diariamente, ponerme al día con las realidades que forman parte del contexto al mundo al que predicamos. Karl Barth decía algo: el cristiano tiene que leer la Biblia, pero también tiene que leer el periódico. Tenemos que tomarle el pulso a las realidades sociales que son objeto de nuestro trabajo, de nuestra investigación, pero también de nuestra exposición. El mundo al que predicamos es uno de los horizontes hermenéuticos de la interpretación obligatoria, en este caso del expositor bíblico. Pero uno tenía la impresión de que cuando se hablaba del análisis económico, uno quedaba, muchacho, con algunas inquietudes. ¿Qué es eso del PIB, el Producto Interno Bruto? ¿Qué tiene que ver estas tasas porcentuales de crecimiento en la bolsa de valores? ¿Qué traduce eso para mi cotidianidad? Y lo interesante es que los economistas nos distinguen que quizás este es uno de los temas más importantes de nuestra vida y nosotros no lo hemos cultivado y no nos ha interesado. Le hemos dejado, como diría Hannah Arendt, la política es algo muy serio para dejárselo a los políticos en sus manos. Esto es algo muy serio para que usted lo deje en las manos de los políticos solamente. La gente debería estar con una mediana educación y formación en algunos debates que son propios de la elección ciudadana, y la Biblia, mis queridos hermanos, cuando la exploramos en su dimensión como cosmovisión, como lo dirían los teóricos alemanes, la Weltanschauung o la visión integral del mundo, la Biblia, hermanos, tiene una perspectiva, valores, perspectivas sobre el hombre, el mundo, la realidad integral de la condición humana, que sin duda alguna son las que dan razón de los grandes valores de nuestra cultura en Occidente. Vamos a estar explorando eso. Vamos a estar meditando en los diversos modelos y planteamientos que a través de la historia se han ofertado como alternativas de redención terrenal, y vamos a ver qué tiene que decirnos la Biblia sobre el tema de las finanzas. Estoy seguro que usted va a encontrar una edificación formidable y se va a dar cuenta de cómo la manera en la que usted interpreta las finanzas da mucho de razón de cómo usted tiene una relación con Dios. Ya lo veremos y eso lo tenemos en el tintero para las próximas ediciones. Pero de momento, hoy quiero hablar de los orígenes de las crisis nacionales y de las crisis de un pueblo, la origen de la crisis también personal del hombre. Vamos a estar abriendo en Ezequiel 16, verso 49, algunos versos que creo que vale la pena traer a meditación. Cuando todo lo tenga me dicen amén. Ya lo deben tener allí. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestras vidas. ¿Cuántos tienen esa expectativa de que Dios hable a nuestras vidas? Más allá de que el pastor hable, seguramente usted le tiene cariño al pastor y usted de alguna forma puede tener cariño por él, pero no nos interesa que el pastor hable, nos interesa que hable el Señor, que hable el Señor. Más allá de eso, tenemos que invocar ese principio. Acompáñeme a hacerlo para que Dios nos dirija. Maravilloso Rey y Padre Celestial, continuamos y proseguimos delante de tu presencia.
con solemne reverencia, con nuestro corazón contrito y humillado ante ti, oh Dios, porque nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Sería una absoluta presunción pensar que podemos emprender algo en palabra o en hecho sin tu dirección, sin tu guianza, sin tu cuidado, Señor. Hoy al encomendarnos al noble, oh Dios, pero también difícil, la tarea maravillosa de poder proclamarte, exponerte, de presentar tu verdad con todo rigor, oh Dios, y honestidad, hoy lo hacemos en el ruego de que tú hables a nuestras vidas, de que tú transformes lo más íntimo de nuestro ser, de que tú hables, oh Dios, a nuestra necesidad para edificación, consolación y exhortación de nuestras vidas. Quédate en este lugar, transfórmanos y ayúdanos a ser, oh Dios, auténticos factores de bendición en nuestra nación, en nuestra familia, y donde quiera que nos encontramos, el fruto de tu verdad pueda dar evidencia de tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Saben que una de las características con las que a mí me gusta identificar a la labor profética consagrada en el Antiguo Testamento, y yo diría que la labor profética en términos generales, es como el doctor Salvador de Lutri en alguna ocasión la presentó: los profetas de la crisis. Y es que la labor profética es una labor que surge en el contexto de una crisis. Generalmente Dios tiene que hablar de una manera sobrenatural e inusual cuando la verdad revelada en su palabra no es objeto de atención, y cuando el estamento sacerdotal se corrompe, cuando el liderazgo espiritual se corrompe. Particularmente ustedes recordarán la singularidad de la corrupción del mundo en el que Jesús comenzó su labor ministerial con Anás y Caifás, aquellos mercaderes del Evangelio a los que Jesús tuvo que voltear las mesas, y en un inusual evento de violencia, de ira, porque tomando un azote en sus manos, volteó las mesas en el templo. Imagínese usted con un látigo a Jesús, con un azote en su mano, ya con evidencias de ira, de alguna manera darle expresión al descontento, la forma en la que se estaba administrando el bien y el patrimonio divino. Pues de alguna manera esa inusual característica del profeta generalmente surge en el contexto de una profunda crisis, cuando la religión institucional se corrompe, cuando los presuntos representantes de la fe se corrompen. Dios tendrá que levantar hombres que de alguna manera le den expresión al sentir divino. Esa ha sido la particularidad de laicos como Amós, hombres que no estaban relacionados a la labor sacerdotal, ¿verdad?, que tuvieron que ser levantados como un testimonio de resistencia cultural frente a los excesos que incluso las grandes élites espirituales estaban cometiendo. Ya que esta gente no quiere hablar de parte de Dios, ya que el libro sagrado fue oculto, y ustedes podrán ver en los tiempos de Josías, de Ezequías, cómo el libro de Jehová era desconocido aún para los líderes espirituales. Impresionante, que tuvo que ser redescubierto, y cuando Josías descubre todo lo que Dios había consagrado en él y todo lo que no estaban haciendo, Josías contristó su corazón, derramó su ser ante la presencia de Dios en arrepentimiento y promovió una de las reformas espirituales más importantes de la nación hebrea. Ustedes recordarán ese episodio maravilloso de la historia sagrada. Sin embargo, los profetas fueron hombres, como ustedes podrán imaginarse. Si se corrompieron las élites espirituales, ¿qué habrá sucedido? Imagínense este nivel de corrupción generalizada que tuvo que haber experimentado la nación para que Dios haya tenido que incluso prescindir de las instituciones que Él mismo fundó para poder levantar a hombres que no tenían vinculación institucional alguna y decirles: oye, ya que la gente se corrompió, voy a tener que levantar de las piedras a alguien que hable. Levantar a gente que hable de mi parte para que no se diga que no hubo un testimonio profético en esta nación. Pues Ezequiel fue uno de esos personajes, y es un personaje, al igual que Jeremías, interesantísimo. A pesar de que él sí era sacerdote y era hijo del sacerdote Buzi, como nos lo dice el capítulo 1 del libro de Ezequiel,
Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, hijo de un sacerdote. Es parte de la institucionalidad de Israel, pero ya un pueblo que estaba devastado sin templo, un sacerdote desempleado porque el aparato litúrgico no se podía llevar a cabo. Después de todo, la penetración caldea había destruido todo el acervo institucional, se habían llevado los utensilios del templo de oro, había sido profanado el templo, había sido devastado, y gran parte de la visión que se tenía de lo sagrado, de la nación, de la identidad nacional, estaba siendo destruida en ese momento. La identidad nacional de Israel está amalgamada a su identidad espiritual. Y ya no estaba presente el templo, que era la referencia sine qua non de la identidad espiritual de Israel. Es la Shekinah de Jehová, es la presencia de Jehová, la que le brinda dignidad e identidad a esta nación. Pues ahora una cultura pagana, profana, vino y pareciera que incurriendo en una violación de las promesas divinas. Ahora una cultura pagana y profana viene a vulnerar el derecho que por naturaleza nos corresponde. Por derecho divino nos corresponde. Un pueblo gentil y pagano viene a profanar el templo de Jehová. Miren la enorme crisis que hay en la nación, porque quizás más allá de la crisis que pueda afrontar una nación en términos económicos, sociales o políticos, una de las peores crisis que puede afrontar una nación es la crisis de su identidad. Cuando se desdibuja la identidad de esa nación. Cuando ya tú no quieres ser lo que eres. Cuando estamos en una permanente evasión de la mismidad histórica. Yo no quiero ser quien soy. No quiero ser hispano, no quiero ser negro, no quiero ser indígena. Yo no quiero ser, y una de las grandes preguntas que ha tenido la intelectualidad latinoamericana, entre ellas la dijo el mismo Arturo Uslar Pietri, él dijo, yo me voy a morir con una pregunta sin responder. ¿Qué significa la latinoamericanidad? ¿Qué significa la hispanidad? Eso que diría Rodó y algunos pensadores latinoamericanos, ¿verdad? Del sujeto cósmico. Ese hombre que integraba lo indígena, lo africano, lo europeo, en una síntesis cultural, en un mosaico heterogéneo, ecléptico de realidades que pareciera tener una singularidad sui generis. ¿Qué significa ser venezolano? ¿Qué somos? No somos negros, no somos indígenas de todo, no somos hispanos del todo, somos una mezcla de todo eso. Y es un acto de retórica decir, no, porque nosotros estábamos aquí antes de que llegaran los españoles, y usted no puede allí poner el nosotros en rigor antropológico y etnográfico, porque usted cuando dice nosotros está diciendo también España, está diciendo también Europa, porque hasta el más morenito de nosotros ya tiene en su sangre, sangre hispánica. El más parecido a un indígena también tiene en su sangre, sangre hispánica, indígena o afrodescendiente. El más catirito de nosotros también tiene en su sangre negro, indígena y hispano. Así que nosotros no somos esa suerte de raza aria, ¿verdad? No. ¿Cuál es la razón? Y el Señor dijo, yo tendré que levantar en medio de una nación que se ha negado a escuchar mi voz a hombres que tengan que hablar de mi parte a un pueblo que está en abierta rebelión a mi precepto. Fue lo que hizo con Ezequiel. Y miren cómo le dijo, ¿por qué me llama tanto la atención y yo admiro tanto a este profeta? Porque este profeta de arrancada le dijeron, nadie te va a escuchar. Usted se puede imaginar que Dios le diga, vas a ser un evangelista sin una escuela de catecúmenos. Vas a predicarle a todo mundo y nadie te va a hacer caso. Van a escuchar oídos sordos, nadie va a querer escuchar el precepto que de tus labios viene. No te van a escuchar y yo te voy a dar el rostro como de un pedernal, una cara dura, para que no te importa lo que digan de ti. Este pueblo es contumaz, y el mismo Ezequiel dijo, ellos dicen que yo soy como un dulce cantor, pero ninguno absolutamente me escucha. Y Dios le dijo, yo voy a tomar al deleite de tus ojos, a tu esposa, la voy a tomar
y el Señor se la llevó, y no vas a derramar una sola gota de lágrimas por ella, porque al igual que yo aparté de ti a tu esposa, yo me voy a separar de Israel y no voy a llorar por ella. Imagínese que hasta tu vida matrimonial tenga que ser un elemento tipológico de la crisis de una nación, y tu conducta no llorar al deleite de tus ojos, como la llamaba él a su esposa. Imagínense si la amaba. La llamaba el deleite de mis ojos, y Dios le quitó el deleite de sus ojos, y no vas a llorar por ella, porque yo tampoco voy a llorar por mi esposa Israel. ¿Puede usted ver el rigor con el que estos hombres vivían? Pues eran patriotas que cuando predicaban, yo me imagino que lloraban, porque lo que tenían que decirle a la nación le dolía a ellos. Eran patriotas y eran hombres de Dios, pero que amaban a su tierra y que amaban a su pueblo, al igual que Jeremías, que escribió un libro que lleva por nombre Lamentaciones, porque él lloraba por lo que tenía que decirle al pueblo. Ahora, este pueblo tuvo desviaciones que hicieron empalidecer a Sodoma y a Gomorra. Sodoma parecía una mojigata al lado de lo que este pueblo estaba haciendo. Y si usted busca un poquito en el capítulo 16, en los inicios del capítulo 16, miren lo que tiene que decirle Dios a Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. No tienes nada de qué jactarte. Si vamos a buscar los orígenes de tu dignidad en tus ancestros, no hay nada que celebrar en tus orígenes. Eran pueblos que estaban en abierta rebelión para conmigo, y de hecho fue tanto que los tuvo que apartar de esta tierra. ¿Sabes que eran tan corruptos estos pueblos que la Escritura dice que la tierra los vomitaba? La tierra que ellos caminaban tenía náuseas por la presencia de esa cultura. Y cuando usted ve cuáles eran las náuseas que aún a la naturaleza misma le despertaba la presencia de estos hombres, estas comunidades eran sodomitas, se echaban con varones, se echaban con animales. A mí me da mucha risa el énfasis que Eduardo Galeano brinda en Las Venas Abiertas de América Latina, un panfleto que se ha convertido poco menos que en una suerte de canon de gran parte del resentimiento latinoamericano, porque los españoles vinieron y destruyeron las culturas mesoamericanas, particularmente la náhuatl, la azteca, y eran culturas que tenían mayor esplendor que la hispánica. Pues usted sabía que estos aztecas podían celebrar sacrificios de más de 20,000 personas en esas pirámides. Y según el testimonio historiográfico de las Crónicas de Indias, las pirámides que hoy son objeto y destino turístico se vestían totalmente de rojo por los sistemáticos genocidios que estas comunidades tenían con los pueblos de la periferia de las comunidades náhuatl y azteca y maya. ¿Puede usted imaginarse pintar de rojo una pirámide, sacrificar el corazón, ¿verdad? En este caso, y la manera que había que hacerlo era que todavía estuviera latiendo el corazón. Por eso tenía que hacer una incisión en el tórax y sacarlo de manera violenta para presentarlo a los dioses aún latiendo. Bueno, se contaban por miles los sacrificios. Qué lástima que llegaron, ¿verdad?, los hispanos a cambiar este panorama. Así que ese mito del noble salvaje, de que éramos mejores sin que estos llegaran, es una absoluta estupidez. Porque la antropología bíblica no le permite a usted decir que usted es bueno por razón genética o etnográfica. No, yo soy bueno porque vengo de acá. Yo soy bueno porque tengo esta ascendencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios lo que le está demostrando aquí al pueblo: tú eres elegido no por razón de tu origen, chico. ¿Tú crees que eres elegido qué? ¿Por razón de ser bonito? ¿Porque me caíste bien?
Yo te amé, no porque tú te lo merezcas, yo te amé porque tú lo necesitabas. Tú necesitabas porque sin mi misericordia tú no eres nadie. La misericordia que ni siquiera puedes percibir en tu cotidianidad, porque tú crees que estás respirando por tu propia fuerza, comiste por la labor de tus manos, pudiste tener salud porque te has cuidado, has tenido familia porque fuiste diligente, pues tú puedes poner todo ese esfuerzo y sustraes la misericordia de Dios y te vas a quedar sin nada. Todo lo que vale la pena en tu vida tiene un origen divino y usted debe darle la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Dele la gloria a Él. Tu padre era cananeo y tu madre era etea. Hombres a las que esta tierra abominaba y aún quería vomitarlos. Y ahora quieres tú buscar el origen de tu dignidad en tus raíces antropológicas, históricas, en ese mito del noble salvaje. Pues tu redención comienza cuando descubres tu miseria, no cuando exaltas con soberbia tu identidad nacional o personal. Nos viene muy bien es ser humillados. Y el Señor ubicó a Israel en su etnocentrismo, en su particularismo, ese que Jonás tanto batalló. Somos nosotros el pueblo del pacto, los demás nos sirven. ¿Para qué vamos a predicarle a un pueblo gentil, pagano? Y Dios le dijo, tienes tu misericordia por la calabacera. En este caso, ¿verdad? Que yo un día ni la cultivaste, nació, creció, y no voy a tener yo misericordia de 120,000 almas que no saben discriminar entre su mano derecha y su mano izquierda. Estás llorando por una calabacera y no voy a tener yo misericordia de una comunidad que marcha de espalda a mi precepto. Yo no quiero la muerte del que muere, decía luego en el capítulo 18 el Señor a través de los labios del profeta Ezequiel. Yo no quiero la muerte del que muere. Ahora, y en cuanto a tu nacimiento, el día de que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Eras un pueblo humilde, despreciado. Ese es tu origen. Y gran parte de nuestro problema de identidad personal, cuando usted explora, y es interesante ver que algunos psicólogos dicen de que la alta estimación, la soberbia o la altivez, en realidad no existe. Lo que existe es muy baja autoestimación disfrazada de soberbia y de altivez. El soberbio, el altivo, lo que está creando es todo un esfuerzo metadiscursivo para justificar en su autopercepción muy íntimamente, tiene muchos temores y miedos a no tener el valor que él presume ostentar. Necesito esconder mi miseria a través de esta fachada de presunta de ser un sujeto inexpugnable, de ser una persona intachable, de ser una persona que no tiene un solo hueco. Pero hay muchos miedos detrás del soberbio. Hay muchos temores detrás de la altivez. Y aquí el Señor viene a recordar que los orígenes nuestros nunca deberían ser el motivo de nuestra gloria. No tenemos nada de que gloriarnos. Muy por el contrario, una perspectiva bíblica nos pondría en evidencia nuestra miseria. Muy bien. Y el Señor sigue afirmando, y yo pasé junto a ti en el verso 6, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llenaste, y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se así habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. Es como el Señor viendo a una muchacha de la calle que estaba envuelta
tirada, abandonada, llena de sangre, ni siquiera te cortaron el ombligo. No tienes nada de qué jactarte en términos de tus orígenes, no solamente Jerusalén, todos nosotros. Esto es un elemento arquetípico, esto es un elemento tipológico de la miseria constitutiva del hombre. En realidad ninguno de nosotros tenemos nada de qué jactarnos. Y no es modestia, es la objetiva representación de la antropología bíblica. Tenemos una miseria constitutiva. Ahora, ¿cuál es el espejismo que el triunfo nos brinda? ¿Cuál es el peligro de triunfar? ¿Cuál es el peligro del esplendor, de la belleza? ¿Cuál es el esplendor de la virtud social y económica? Vamos a ver cuál fue el problema. Porque este pueblo contó con la bendición de Dios y miren hasta qué punto Dios la bendijo. Ya hemos visto que era una muchacha despreciada y despreciable. Y Dios dijo, yo voy a tener misericordia de ti, como la tuvo de todos nosotros. Porque desde el predicador hasta el niño más pequeño de esta casa, todos estamos aquí es por la misericordia de nuestro Dios. Ahora mire esto, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado. Miren cómo Dios vestió a su novia. Cosa curiosa, ¿no? Porque tenemos la perspectiva de que Dios es bautista o Dios es pentecostal. O es presbiteriano, o es metodista, o es adventista. Dios no está casado con nuestros criterios institucionales. Dios está casado con su precepto, con sus normas. Y esto que viene a ser Dios a continuación con su novia, podría despertar rechazo en algunas comunidades de fe. Porque Dios vistió a su novia de una manera que si la esposa del pastor viene vestida como esta mujer la vistieron, no la dejarán entrar en algunas iglesias nuestras. ¿Por qué? Porque estaba demasiado recargada. Para mi gusto está muy recargada, pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo va a vestir a su esposa? Ahora miren cómo Dios vistió a Jerusalén tipológicamente y cómo Él está ilustrando a través de un elemento social un principio espiritual. Miren lo que dice aquí. Te atavié con adornos, verso 11. En el verso 10, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Eso es el equivalente a que le digan, te puse Christian Dior, te puse, bueno, yo no conozco mucho de esas marcas, ¿no? Yo soy un ignorante, me confieso ignorante, Carolina Herrera, Christian Dior, no sé qué al otro se me está olvidando. Pero imagínese usted un calzado de tejón, es el equivalente a que le digan, oye, te estamos poniendo el calzado que acaba de salir de Milán. Mira, muy ostentoso, ¿no? Y Dios le dijo, te estoy vistiendo bien. Y te puse seda, que era el instrumento de lujo de la época. Entonces, imagínense una muchacha, una cenicienta a la que Dios levantó y le dio todo eso. Así fuiste adornada. Y miren, te atavié con adornos, verso 11. Y por eso es que digo que este verso 11, yo me imagino que en algunas organizaciones este versículo lo tienen borrado con liquid paper. Porque Dios está diciendo en los labios del profeta, hay organizaciones donde si una mujer tiene una cadenita o tiene un zarcillo, hay que sacarla de la iglesia, porque eso es pecado. Pues miren cómo Dios vestió a su esposa. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos. Y brazaletes en plural, le puso varios. Y collar en tu cuello, le puso cadena. Puse joyas en tu nariz, le puso un piercing. Ya esa lo hubieran votado no solamente en las iglesias pentecostales, sino de una bautista también. No, el Señor ahí excedió. ¿Saben por qué de alguna manera no nos gustan los piercing? ¿Por qué? Porque nosotros no somos hebreos y no tenemos una cultura oriental. Pero es ser un adorno distintivo del atavio femenino. Y aquí podemos ver cómo nuestros prejuicios culturales chocan con la evidencia cultural bíblica.
No se escandalice porque es normal este tipo de interacción, como por ejemplo le fue normal a una comunidad Yanomami cuando, esto me lo comenta Gerardo de Ávila, que cuando vieron a las hermanas adorando sin franela en el culto de adoración en la comunidad indígena, los pastores americanos se escandalizaron y pidieron franelas. Pidieron franelas y les pidieron que les pusieran la franela a las hermanitas. Cuando acuerda, estaban las hermanas adorando y le hicieron unos huecos donde estaban los senos y tenían los senos al aire, y la franela con los senos al aire. Y dijeron, ¿y por qué le hicieron eso? Y estábamos queriéndole tapar los senos y ellas vienen y le hacen un hueco para sacarlo. Cuando de alguna manera comenta el pastor y dice, no, lo que pasa es que en esta comunidad la mujer que cubre sus senos es una prostituta. Entonces se está dando cuenta usted cómo en términos de interacción social muchos de nuestros prejuicios no nos caben en la cabeza, y eso fue algo que Jesús combatió. Ustedes están haciendo de sus normas humanas cargas imposibles de soportar para otros hombres. No creas que tus normas son mis principios. No confundas tus gustos con mis gustos, ni confundas tus disgustos con mis disgustos. ¿Cómo evita la iglesia no darle a la gente gustos que Dios no ha dado y evitar disgustos que Dios no nos brinda tampoco? Dejando que Dios hable. Dejando que Dios hable. Vamos a dejar que sea Dios quien nos diga, y ya yo no tengo problemas en ver a una mujer con piercing por eso, porque Dios mismo se lo puso a su mujer. Ahora, si el piercing va a ser problema para la conciencia de un hermano, nunca se lo ponga, porque usted va a hacerle de tropiezo, y oremos para que el hermano adelante en conocimiento bíblico y logre la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y empiecen a ver que aún la esposa de Dios, Dios le puso un adorno en la nariz y zarcillo en las orejas y una hermosa diadema en su cabeza, le puso hasta una corona. A mí me parece exagerado eso. Imagínense que yo vistiera así a Andreina para traerla para acá. Entonces le pongo una corona y le pongo un piercing y yo digo, Dios mío, es exagerado. Ahí sí van a decir que soy el catirito de la calle al sol. Ahí sí van a decir, ve, ese tiene más cobre que Julio Iglesias. Con una diadema y una cuestión, a mí me parece recargado, pero yo no le voy a decir a Dios qué debe hacer Él. Yo más bien voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y miren qué interesante. Dios le dio o no le dio bendiciones a Israel. Dios mío, está diciendo, te di de todo. Y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Y no solamente te vestí bien, te mandé a comer en lugares elegantes y buenos. El sueño de toda mujer, ¿verdad? Que el marido le dé para vestirse bien y la lleve a comer a lugares elegantes y bonitos, agradables. Bueno, el Señor es muy buen marido. Y se lució como debemos lucirnos nosotros los caballeros. ¿Quiere usted ganarse unos punticos? Regálele a su esposa un vestido, ahora en Navidad cuanto más aún. Y invítela a comer. Mira, en una canción que dicen que es mundana, pero yo creo que es más espiritual que muchas canciones. La de Oscar de León, que dice, sácala, llévala al cine. Esa canción es de Dios. Así la cante Oscar. Que Dios lo bendiga. Pero eso es verdad. Esos son valores cristianos. Es más, si el hombre no cuida a su esposa, y dice la Escritura que es áspero con ella, el Señor dice, yo no voy a escuchar tus oraciones. Así que si usted es áspero con su esposa y bueno con Dios en la iglesia y en la casa, y usted ora, vigila, ayuna, usted está perdiendo el tiempo en ejercicios litúrgicos, pero no tiene una relación con Dios porque Dios no quiere hablar con usted. Tremendo, ¿ah? ¿Se dan cuenta cómo la espiritualidad cristiana es mucho más coherente que la sociología de nuestra fe y religión, ¿no? ¿Y este que quiere hablar conmigo si no habla con la mujer? Este quiere hablar conmigo y no puede ponerse de acuerdo con su esposa, y le habló feo y le habló ásperamente, no la trató como vaso frágil. Yo estoy dando ejemplo cómo se debe tratar a su mujer. Y aquí está, Ezequiel 16. Yo hice todo esto por mi esposa. ¿Por qué tú no lo haces por la tuya? Y es interesante que Dios insistió, como les digo, en algunas organizaciones a la esposa de Jehová lo hubieran dejado afuera de la puerta. ¿Por qué?
porque fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Miren dónde Dios la encumbró y la empoderó. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver que el dinero es buen esclavo, pero muy mal señor. Y ahora empieza la crisis nacional, porque Dios nos puede prosperar y ahí puede estar el origen de nuestra crisis. El origen de nuestra crisis puede estar en la prosperidad y en el bienestar. No significa que Dios no nos debe prosperar, al contrario. Juan nos escribe en su epístola de que, hermano, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera también tu alma. Yo creo en la prosperidad bíblica. Lo que yo no creo es en establecer el evangelio como una mercancía de intercambio económico. ¿Ve usted la diferencia? Decir que voy a orar por usted solo si usted me da una ofrenda, o pensar que Dios va a hacer un milagro si usted da una ofrenda, pensar que usted puede estar en un pacto mercantil con Dios, es lo que entra en dificultad con la ética cristiana. Pero Dios prospera y lo hace de manera sobreabundante, ¿sabe? Porque las naciones que tienen a Jehová por Dios han sido las naciones que mayor esplendor económico, social y político han tenido. Con todo y que crujan los dientes los latinoamericanos y escribamos libros como Las Venas Abiertas de América Latina, yo le recomiendo que se lea Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario para que usted vea la desmitologización de ese documento. Los Estados Unidos es destino migratorio aún de sus enemigos, porque allí se vive bien. Y aún los que lo desprecian quieren vivir allá. ¿Por qué? Porque esa comunidad, cuando se fundó esa nación, usted lee el acta de fundación de los Estados Unidos y parece más la carta redactada por un pastor que por un político. El versículo más empleado en ese documento era: maldito el hombre que confía en el hombre. Y la exhortación era fortalecer las instituciones nacionales más allá que sus caudillos. Y el primer decreto del Congreso fue regalarle una copia de este libro a cada familia de los Estados Unidos. El primer decreto, que cada familia lea el libro que constituye el horizonte moral de nuestra nación. Podremos tener diferencias teológicas, pero la Biblia es la norma infalible. ¿No cree usted que es formidable una nación que adelante eso como proyecto espiritual? Claro que van en abierta entropía, en decadencia y en caída libre, porque se olvidaron de esos principios. Y ya va a ver usted por qué. Porque por la misma razón que esta nación, después de haber sido ataviada, después de haber sido bendecida, después de haber vivido en opulencia y en esplendor, porque nadie ha vivido mejor que los Estados Unidos después de posguerra, la formidable prosperidad americana después de 1945, ningún escenario de la historia lo ha vivido. Y usted va a ver por qué. Miren esto. Ya Dios le dijo: te di todo eso. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Miren cómo Dios hace una corrección de perspectiva. Mi hermosura fue la que yo puse en ti. No como dirían, por ejemplo, usted le pregunta a Britney Spears o alguna de estas chicas que pobrecitas, las que dicen que es un chino japonés. Es un chino japonés, ¿verdad? Que no saben que China y Japón no es lo mismo. y que tienen problemas, muchachos. De alguna manera dirían, muchas de estas muchachas dirían: brilla como brilla la luna. La luna no brilla. La luna refleja. Es una reflexión de la luz, la que nosotros tenemos como testimonio físico, pero ya no tiene un brillo endógeno. Es un brillo que es el reflejo de un brillo del sol. Pues el brillo nuestro no es endógeno. Si usted llega a tener prosperidad, bendición, y usted logra ostentar lo que la mujer del Señor tuvo, como Jerusalén,
la tuvo, usted tendrá que darle el crédito, como Dios lo dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Al igual que la luna, tú no brillas por razón propia. No se te olvide eso, porque cuando te olvidas de esto, empieza tu crisis. Y mira lo que dice el Señor, verso 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Mis queridos hermanos, ahora volvemos al verso 49. Y Dios está diciéndonos aquí algo. Mis queridos hermanos, el antecedente de una crisis nacional y de una crisis personal es, como lo dice la Escritura, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Lo que perseguimos normalmente como virtud económica, lo que perseguimos como horizonte de vida, puede ser una formidable bendición, pero también el contexto de nuestro mayor peligro espiritual. El Señor está diciendo que el antecedente de toda caída personal está en que confiemos en nuestra hermosura, nos podemos prostituir a causa de nuestro renombre, la fama, y derramar nuestras fornicaciones a cuanto pasaban, porque de alguna manera al diluirse nuestra identidad, nosotros rebajamos nuestra dignidad. El Señor nos está poniendo aquí y nos recuerda, ¿cuál es el antecedente de toda crisis personal? La soberbia. La soberbia es el pecado por antonomasia. La soberbia es el pecado de Satanás. La soberbia convierte ángeles en demonios. Y si usted ve Ezequiel en el capítulo 28, va a ver cuál fue la causa de la caída de Satanás. Se parece mucho a lo que aquí nos están describiendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Qué casualidad que el esplendor de Satanás contrasta interesantemente con el esplendor de Jerusalén también. Te lo di todo. Ahora, ¿será que Dios no nos da algunas cosas porque conoce la respuesta que nuestro corazón tendrá cuando la tengamos? ¿Será que la soberbia será el elemento concomitante al esplendor social nuestro? Pues que no me dé nada de eso si ese es mi riesgo. Y cuando, como diría Pink, Dios prometió darme todo lo que yo necesito. Y Thomas Watson y toda la tradición puritana lo recordaban. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo pido algo y no lo tengo es porque no me hace falta. Porque todo lo que yo necesito, sé que lo tendré de la mano del cuidado y del amor de mi Dios. Así que si yo no lo tengo, es porque en realidad no lo necesito. Pero a los que en Él confiamos, reposa en nosotros una promesa. Todo lo que pidieres en mi nombre, lo recibirás. Ahora, cuando yo pido en su nombre es porque pido conforme a su voluntad. Señor, lo que conviene, no lo que yo quiero. Lo que persigue y contribuye a los objetivos que tú has trazado para mi vida personal y espiritual. Eso que tú has reservado en la eternidad de tu amor, eso es lo que debe tener lugar en mi vida. A su nombre sea la gloria. Pida confiando en Él. Y Él le va a dar todo lo que usted necesita. Y si no lo tiene, es porque en realidad no lo necesita. No lo necesitamos. Perseguimos, trabajamos, hacemos todo el esfuerzo y hacemos todo lo que está en nuestras fuerzas, pero en última instancia la soberanía de Dios siempre dispone. Hay privaciones ejemplares, hay privaciones correctivas, hay privaciones formativas. La escasez te hace austero y te hace dependiente de tu Dios. ¿Sabe que el principio formidable del maná era que el pueblo no podía guardar maná de un día para otro? Porque eso traduce incredulidad. Yo voy a guardar el maná del lunes para el martes porque me quiero desayunar. Dígame si no cae bastante el martes. Con esta escasez generalizada, dígame si Dios nos envía menos de lo que necesito.
Y dice la Escritura que el que guardaba el maná de un día para otro, a excepción del día de reposo, le salían gusanos al que lo guardaba. Porque lo que está diciendo esa actitud, que no estamos hablando en contra del ahorro, como ya veremos en las próximas sesiones, porque el ahorro es un principio bíblico. Lo que está diciendo el Señor es que yo aborrezco tu avaricia. Yo aborrezco tu desconfianza en el mañana que yo presido. Yo aborrezco tu autosuficiencia. Yo aborrezco la sabiduría, la presunta sabiduría terrenal que te hace pensar que es la fuerza de tu brazo la que te sostiene. No guardes el maná de hoy para mañana, porque yo soy el Dios de tu mañana y yo supliré lo que falta en tu vida conforme a mis riquezas en gloria. ¿Puede ver la diferencia? Ese principio de dependencia. Yo sé que habrá el maná porque Él lo prometió. Y lo que Dios le ofende es que lo demos por mentiroso. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Confías más en tu habilidad que en la mía? Pues es más fácil de que deje de salir el sol mañana a que yo falte a mi propósito y a mi promesa. Mis queridos hermanos, nuestra forma en la interpretación de la economía dice mucho de nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? Pues Israel y Satanás confiaron en su riqueza, porque Dios le dio vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y otro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Miren todo el espectáculo cósmico para la creación de Satanás. Toda la mineralogía terrestre estaba consagrada como un atavio de hermosura a la creación de este ángel en rebelión con Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mira dónde Dios lo encumbró. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Te fue bien en los negocios. Lograste con creces los antojos de tu corazón y tu corazón se enfermó de una enfermedad espiritual que se llama soberbia, que la puedes traducir como autosuficiencia. La autosuficiencia es pecado. Toda dependencia es patológica, menos la que usted debe tener con Dios. Hay apegos y afectos que naturalmente usted debe tener como madre, como padre, como esposo, pero la única relación en la que usted guarda una absoluta dependencia auténtica, más allá de la retórica, porque es desde un punto de vista constitutivo y espiritual, físico, material y aún espiritual, es la relación que usted tiene con Dios. Por eso nuestra salud emocional no será plena hasta que nuestra dependencia no esté reposando y anclada plenamente en Él. No vamos a tener salud ni emocional ni espiritual hasta que esas dependencias no se desarraiguen de nuestras vidas y nosotros nos anclemos en la única dependencia legítima, que es la divina. Y miren, Él le fue bien. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ah, caramba, qué casualidad que lo mismo que le pasó a Jerusalén le pasó a Satanás. Se vio muy bonito, se vio esplendoroso. Y somos un animal complejo porque nos dan un espaldarazo y se nos infla el pecho. Nos llenamos, caramba, debe haber en mí algo distinto. Yo debo ser diferente al resto de la gente. Debe haber en mí una perspectiva. Y si usted tiene algo de diferente, no le dé el crédito a su origen genético. Ese es un mito del positivismo francés que penetró nuestra academia desde el siglo XIX en Venezuela a través de Guzmán Blanco hasta hace muy poco. La idea de que nuestra virtud social y personal tiene su origen en nuestro origen étnico. Es racismo con vocabulario filosófico.
Esta idea que tuvieron Domingo Faustino Sarmiento en Argentina de aniquilar a las comunidades indígenas y promover la migración europea, así como la migración que Venezuela tuvo en la primera mitad del siglo XX y particularmente, ¿verdad? Con el periodo andino, Pérez Jiménez, todos conocemos cómo promovió esa migración, es porque se tenía la concepción que a través del blanqueo de la raza lográbamos mayor desarrollo social. No se equivocó en decir que traían la industrialización, la educación, claro que sí. Lo que se equivocó es pensar que el origen de la industrialización y de la educación tiene un origen étnico. Ellos eran lo que eran por un conjunto de tradiciones y de valores que nosotros como comunidad no habíamos participado, pero no por razones étnicas. Usted se equivoca al pensar que hay algo más en usted. Si hay algo en usted que merezca alabanza, tiene que reconocer que su origen es divino. No incurra en el error de Satanás. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que el antecedente de una nación cuando empieza su crisis, mis queridos hermanos, es cuando la autosuficiencia, pensar que yo puedo decirle a Dios lo que yo tengo que hacer. Señor, aquí en tu palabra dice que yo debo perdonar, pero yo tengo una mejor idea que tú. Yo prefiero enquistarme en el resentimiento. Yo no tengo por qué perdonar, que me pida perdón ella a mí. Que me pida él perdón a mí. Tengo una mejor idea que tú. Ya este libro está obsoleto. Estas ideas cristianas ya son insostenibles en el día de hoy, en pleno siglo XXI. Hablar de identidad de género, cuando los teóricos y los intelectuales más encumbrados, que por cierto escribieron libros más complicados que la Biblia, deben ser mucho más cultos que los que escribieron la Biblia, porque hoy en los doctorados estudiamos a Foucault, a Sartre, a Heidegger, a Wittgenstein y no estudiamos la Biblia. Yo voy a tener que darle unos matices distintos al púlpito, porque ya esto de estar arraigado a un documento de más de 2000 años de antigüedad parece que nos tiene anclados en una iglesia ya con esclerosis social y cultural, anclada a tradiciones ya superadas por el progresismo contemporáneo. Yo voy a empezar a decir que la Biblia no quiere decir lo que dice, ni dice exactamente lo que está diciendo. Yo voy a tener que enriquecerla con un nuevo patrimonio intelectual y decirles que los homosexuales se pueden casar. Porque esa idea está en vanguardia, no nos podemos quedar atrás. Y voy a formarme en un instituto teológico en cualquier lugar del mundo y me están diciendo que allí nuevas investigaciones teológicas han dicho que este libro no fue histórico. Este es el agregado mítico del folclore hebreo. Por favor, no le sigas contando a la gente la idea de que Jonás existió, de que Jesús resucitó, de que Israel espera un Mesías. El Mesías serán ellos cuando se organicen políticamente. Que el Señor reprenda la soberbia de la historia. Que el Señor reprenda la soberbia de un hombre que hoy cree que puede darle consejo y sabiduría al autor de nuestra fe. Siempre el antecedente de tu crisis será pensar que tienes una idea mejor que la que Dios dio. El Señor dijo, sí, pero yo tengo esta idea. Pero yo creo que mejor así. Pero yo creo que el Señor dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero yo creo que este tipo es el que me conviene a mí. O esta tipa es la que me conviene a mí. Yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque a la manera de Dios no me parecen. Dios en la iglesia y en mi negocio soy yo. Sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Por encima de mí no hay nadie. Estás a un paso de tu peor crisis.
si tienes por encima de ti solamente a tu sombrero. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta va a ser humillado. Y al que Dios no humilla cuando está en soberbia es porque ya lo entregó a una condenación. ¿Y saben cuál es la peor condición que un hombre puede tener? La de un hombre al que Dios no levantará ni siquiera una vara para reprenderle, porque ya está condenado a morir y a fracasar eternamente sin Él. Ese que hoy se jacta pensando que está triunfando haciendo lo malo, ese político corrupto que dice: a mí nadie me pone los ganchos, yo los pongo y yo soy la norma, el Estado soy yo, no tengo que darle cuenta a nadie. Esa aparente soberbia que Asiria participó en un momento porque dijo: y le atribuirá la gloria de su triunfo a su Dios, y desconocerán que fui yo quien los entregó en su mano. Esa hacha que se jacta a sí misma y no del leñador es la actitud del hombre cuando vive en esplendor. Ezequiel 16 nos deja esa clara. Soberbia, saciedad de pan. Y aquí estamos ante una paradoja. ¿Será que tener esa saciedad de pan es mala? Copiosidad, abundancia. Después de todo, en el antiguo pacto parece que era un tipo de la bendición divina. Oye, tener bastante comida no está mal. De hecho, si usted puede comprar comida al mayor, cómprela, que es una manera de ahorrar. Una manera en que los economistas dicen que se ahorra. Cuando usted puede comprar, en vez de comprar al de tal, compra al mayor. Muchos de estos productos muchas veces no cabalgan sobre la curva de la inflación y usted puede preservar algunos intereses, ¿verdad?, con su comidita guardadita. Eso lo entendieron muy bien la gente que ha vivido en la guerra. Y por eso guardan los italianos, los portugueses, guardan al mayor sus cosas. Los que han vivido guerra saben el valor del alimento en tiempos de crisis. Y estamos a las puertas de una crisis global sin precedentes. Lo cierto es que la abundancia de pan no es mala, pero lo que el texto parece sugerir es cuando las cosas te poseen a ti. Cuando tú no puedes vivir sin ese patrimonio. Cuando tú has hecho de ese patrimonio el fundamento de tu identidad. Eso se conoce en sociología como alienación. Cuando las cosas, en lugar de pertenecerte a ti, tú les perteneces a ellas. El carro es dueño de tu corazón. La casa es dueña de tu corazón. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? La abundancia de pan. Porque la avaricia es idolatría, dice la Escritura. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos promovido una teología de avaricia, donde el culto a la prosperidad material se ha convertido en el horizonte espiritual de la iglesia contemporánea. Claro que espero que Dios prospere en todo tu vida, así como Dios prospera tu alma, pero el horizonte último de tu búsqueda no es ese patrimonio, no es la abundancia de ese pan, es que tú puedas ser dueño de lo que Dios te ha dado, no tú, esclavo de tu patrimonio. ¿Saben que me contó un hermano que uno de sus amigos pegó en aquel entonces un quino y se compró una flota de camiones? Y dice él, se enfermó el hombre porque toda la noche se paraba cada 5 minutos a asomarse a ver los camiones. Carlos Angustia. ¿Vieron la propaganda de Carlos Angustia? Miraba. ¿Vieron? Vamos a ver. Y dice, no podía dormir pensando en lo que tenía. Y los hijos se lo bebieron y se lo comieron, lo apostaron y terminaron siendo después obreros de los que ellos le vendieron el primer camión antes del quino. La saciedad de pan, hermano, recuerda esto. Si el dinero es tu Dios, no hay peor condición que cuando Dios te da la espalda. Y puedes ser dueño del mundo, pero si Dios te dio la espalda, un abortivo es mejor que tú. Un abortivo tiene mayor esplendor y no es retórica que la que tú disfrutarás en el mañana. El dinero es buen esclavo, pero muy mal señor. Abundancia de pan. Saciedad de pan, perdón. Y abundancia de ociosidad.
Aquí el ocio, quiero distinguir aquí algo interesante. ¿Sabe que la expresión escuela en castellano tiene su matriz filológica en el latín, en el indoeuropeo, scola, de ahí viene escolástica en latín y school en inglés, ¿no? Eso tiene una misma matriz indoeuropea, esa raíz. Pues la matriz indoeuropea para escuela y para escola en latín es curiosamente ocio. Y era lo que decía Aristóteles. La gente necesita tiempo libre para poder consagrar a desarrollar sus facultades intelectuales. Solamente un intelectual se puede formar en el contexto de la libertad económica, decía Aristóteles. Por eso a los docentes universitarios se les pagaba también. Porque decían, este tipo para que se consagre al estudio tiene que tener solvente todas sus facturas. Tiene que tener un buen salario para su casa, para su movilización, para estudiar en el extranjero, para comprar literatura, para consagrarse a la investigación, a la redacción, a la composición y a la crítica del conocimiento. Y Aristóteles eso lo dice desde los inicios del pensamiento de la cultura de Occidente. Bueno, ahorita, ¿qué va a poder un pobre profesor universitario a mundo ponerse a comprar un libro, ¿verdad?, de $150, gana $12 y tiene que salir a taxiar para completar? ¿Y qué taxiar si no tiene carro? Y si tiene carro no tiene caucho. Y si tiene caucho no tiene aceite. Y si hay aceite y caucho no hay gasolina. Es lamentable, muy lamentable. Y claro que hay un fundamento material para la prosperidad cultural de una nación. ¿Sabe que una de las grandes preocupaciones que yo tengo es la factura que nos va a pasar el no tener una academia fortalecida en este momento? Porque los médicos que se están graduando ahorita, sin formación y con toda una diáspora de docentes que se fueron y que están estudiando con guías y con cortes y pegas y sin rigor académico y sin profesores porque pusieron en descrédito el conocimiento. ¿Para qué vamos a poner cuadros de honor? ¿Para que el joven que no sacó 20 resienta el esplendor de él? Entonces, con ese resentimiento hemos construido la academia y tristemente estamos ante un momento en donde no hay tiempo libre para consagrarse a actividades intelectuales. No es de ese ocio del que habla Ezequiel. Está hablando del tiempo que se consume en el juego infructuoso. No es en el de la escuela, no es en el del cultivo de la virtud en la literatura bíblica, en la oración, en el tiempo que usted tiene libre, no para el mantenimiento de sus necesidades, sino en ese tiempo que se desgasta y que usted no redime para darle gloria a Dios a través de su conducta. Porque debemos de redimir bien el tiempo, dice la Escritura, porque los tiempos son malos. El ocioso está desgastando su tiempo en las redes sociales. El ocioso está desgastando su tiempo en actividades estériles, no para el cultivo y desarrollo de virtudes, ni siquiera de un componente deportivo, de algo que pueda promover mayor esplendor a la condición humana, sino que lo está desgastando en actividades y banalidades que no tienen ningún tipo de retribución de vida. Miren el antecedente. ¿Y qué le pasó a un pueblo que hizo esto? Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Cuando tú eres soberbio y tú dices, Dios no tiene la razón, la tengo yo, y la vamos a hacer a mi manera. Cuando usted tiene abundancia de pan y usted ha hecho de las riquezas y de los bienes el dueño de su corazón. Cuando usted invierte el tiempo en actividades estériles, porque la ociosidad es la madre de todas las virtudes. Cuando usted, porque lo que usted piensa tiene un valor formidable en la fe. La Escritura dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Importa mucho lo que tú estás pensando. ¿Qué piensas? ¿Qué meditas? ¿Cuáles son tus valores? Es lamentable que la iglesia no haya olvidado el valor que tiene lo que usted escucha, lo que usted lee, lo que usted piensa. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, era el precepto bíblico. Tu pensamiento articula, constituye tu conducta. Y ya por último, tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido.
La expresión aquí que se emplea es: se le mueven las entrañas cuando ve la miseria ajena. El soberbio, el que lo tiene todo, es indolente y tiene poca capacidad para empatizar. No te duele el dolor ajeno. Te volviste en esta suerte de animal, de vicio lamentable, esta suerte de langosta social que solamente piensa en sí mismo, en el consumo personal. Te olvidaste del dolor ajeno, te olvidaste del padecimiento, de las lágrimas de las personas que están contigo. No se te movieron las entrañas como a Jesús al ver que marchaban sin pastor y que eran como ovejas que no tenían pastor. Dios le molesta que tú no empatices con el dolor ajeno. Y Dios dice: cuando tú tomas esto como norma, porque ya después de todo, cuando te hiciste soberbio y pensabas que podías hacer las cosas mejor que yo, cuando la prosperidad corrompió tu corazón y cuando el esplendor de tu virtud te hizo pecar, pues vas a tener pocos elementos, porque tú te crees superior, porque tú crees que eres más que las personas por lo que yo te di, y se te olvida que el que te lo dio fui yo. Mira lo que te espera. Miren lo que Dios le dice a una nación y a un hombre cuando este es el antecedente de su vida. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Cuando esto llega a ese punto, Dios dice: yo los voy a quitar. Allí colmaron mi justicia y mi paciencia, y yo no voy a seguir mirando indiferente la actitud de rebelión para conmigo. Después se preguntan por qué hubo una crisis. Porque tuviste soberbia, porque tuviste abundancia de pan y los bienes se hicieron dueños de tu corazón, porque tuviste ociosidad y no te consagraste en búsqueda para conmigo, porque la soberbia tocó la puerta de tu corazón y ahora en tu espejismo personal te crees superior al resto de la gente y no vas a fortalecer las manos del menesteroso y del afligido. Yo los voy a quitar. Este es el antecedente de la cultura contemporánea. Y si usted estudia la cultura de hoy, este es el antecedente de su crisis y es el antecedente de cualquier crisis personal. Ahora, ¿qué hace el Señor de manera terapéutica para que esto no quede con un lúgubre sabor a dolor o a temor? El Señor dice algo muy bonito en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés está haciendo una introspección, una retrospección de todo lo que él había vivido ya en los montes de Moab. Le dice, invito a los músicos que estén pasando al frente y de esta manera vamos ya cerrando. Miren lo que el Señor le dijo. No suceda, en el capítulo 8, verso 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, hasta que esto no lo podamos administrar bien. Y por eso el tema de las finanzas va a ser uno de los temas que nos va a estar acompañando en las próximas semanas. Quizás Dios tendrá que decir, todavía tu corazón no está preparado para la abundancia. Corres el riesgo de forjar un corazón idólatra. Corres el riesgo de que la soberbia toque la puerta de tu corazón. Hay que preparar el corazón para esto, para que nuestro corazón no diga esto.
y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuántos quieren tener un corazón recto para que Dios le bendiga? Pues levántese y póngase de pie. Demos gloria a nuestro Dios.